Hola, quiero que hablemos de un tema que llama mucho la atención, que es más que bonito, porque llama la atención y tiene que ver con el espacio público, pero sobre todo cuando se enfrentan derechos individuales fundamentales de las personas que ocupan el espacio público y derechos colectivos, derechos fundamentales versus derechos colectivos, o sea, derechos colectivos como el espacio público, el derecho a la ciudad. ¿Cuál prevalece uno sobre el otro? ¿Quién tiene la razón? Por eso los invito para que compartamos este video. Vamos a mirar un caso especial que tiene que ver sobre este tema. Entonces, a cualquiera le puede servir porque de pronto dentro de estos temas, ¿quién no tiene un amigo, un familiar que resulta que construyó y se vio abocado a que su construcción está sobre el espacio público y ni siquiera sabía? En el caso en comento, quiero contarles que dentro de mi experiencia con temas de espacio público y temas de urbanismo, he encontrado muchos temas. Por ejemplo, en la localidad de Bosa, alguna vez se ordenó restituir o demoler 8 viviendas porque estaban ocupando una zona verde. Era en un barrio, Villas del Velero exactamente, y en el plano de legalización del barrio, cuando la Junta de Acción Comunal legalizó el barrio, como muchos barrios de Bogotá, dejó espacio público, dejó zonas de sesión tipo A y tuvo que por obligación dejar zonas verdes, pues una de las zonas verdes que dejó pues ya tenía unas construcciones y las personas que tenían su construcción pues les adelantaron una actuación administrativa ante la alcaldía. Recordemos que el alcalde local, conforme lo establecía el artículo 86 del Estatuto Orgánico de Bogotá, era el que tenía la competencia para restituir el espacio público antes de que entrara en vigencia la ley 1801 del 2016. Y esta actuación administrativa se adelantó hasta las últimas, incluso se fue en segunda instancia al antiguo Consejo de Justicia Distrital, que era la segunda instancia de los alcaldes locales y de los inspectores de policía. Consejo de Justicia Distrital que fue abolido, que funcionó hasta el 31 de diciembre del 2019, conforme lo dispuso el Acuerdo 735 del 2019. Pues resulta que una vez ordenaron la demolición de este barrio, o más bien de estas casas que quedan en este barrio, ¿qué podía hacer la gente? Siendo que se estaban enfrentando dos derechos colectivos, el de la vivienda digna de estas personas, incluso su mínimo vital, muchas tenían actividades dentro de estos inmuebles, y el derecho colectivo a la ciudad, al espacio público, al disfrute del espacio público. De todas maneras, como quiera que habían sido falladas las actuaciones ordenando restituir, porque recordemos que al funcionario no le queda otro camino cuando es espacio público que ordenar la recuperación a nombre del Estado. Entonces, ellos lo que tuvieron que hacer en su época, y les va a servir a muchas personas, es mirar cómo se legalizó el barrio. O sea, tenemos que ir más allá del tema de que aparece espacio público, sino cómo se convirtió en espacio público, es lo que tenemos que mirar. La Junta de Acción Comunal legalizó el barrio, pero habían derechos adquiridos. O sea que dentro de la legalización del barrio, mediante la resolución que aprobó el plano de legalización, pues se desconocieron derechos, personas que ocupaban estas zonas, por lo tanto se les vulneró el debido proceso. Ya cuando se les iba a crear el perjuicio irremediable, ellos colocaron una acción de tutela y el juez de tutela ordenó dejar sin efecto la resolución que legalizó el barrio y adecuar el plano del barrio, respetando los derechos porque ellos debían haber sido llamados al momento de que se iba a legalizar el barrio para que ejercieran su derecho a la defensa y se les hiciera respetar los derechos. Entonces, aquí no se atacó tanto que fuese espacio público, sino cómo se convirtió en espacio público, que es lo que tenemos que mirar. Mire que estas personas no llegaron allí porque quisieron invadir el espacio público, no, llegaron bajo la confianza legítima que les dio el Estado de que eran bienes de propiedad privada, tenían sus escrituras, tenían sus certificados de libertad, pero al momento de legalizar el barrio se encontraron con estas circunstancias. Con esta acción de tutela, pues no se demolió el barrio. Un caso similar figura en la localidad de Kennedy, que tiene que ver con el barrio Lagos de Castilla. El humedal de techo fue delimitado pues, mediante un decreto, el 457 del 2008. Y allí se delimitó el humedal y dentro de su delimitación en la zona de preservación ambiental del humedal y del humedal en sí, se dejaron muchas viviendas. Estoy hablando de un barrio como de 300, 400 viviendas.
y dentro de estas viviendas quedaron dentro del espacio público. Allí se adelantó una acción popular desde el año 2005 y esta acción popular inicialmente ordenó recuperar el espacio público, que prevaleciera el derecho colectivo que trata la Ley 472 del 98 al espacio público y al medio ambiente, a un desarrollo ecológico adecuado. Acción popular que quedó en firme, pero estas personas colocaron una acción de tutela que en segunda instancia conoció el Consejo de Estado, sección primera, y el Consejo de Estado ordenó anular la acción popular, la que protegía los derechos colectivos, porque pasó algo similar a lo del barrio Villas del Velero, que las personas que ocupaban allí bajo la confianza legítima antes de que se delimitara el humedal fueron desconocidas al momento de delimitar el humedal. Si ve que hay concordancia entre estos dos asuntos, entonces se les irrespetó el debido proceso y por lo tanto, pues también el derecho a la vivienda digna. Colombia ha suscrito convenios y pactos internacionales como el Pacto de San José y otros convenios internacionales que protegen el derecho a la vivienda digna de las personas que van a ser desalojadas forzosamente. El juez de tutela del Consejo de Estado ordenó que antes de que se continuaran con los desalojos o las demoliciones debía respetárseles el derecho a la vivienda digna, reubicando a las familias que en su momento habían construido bajo esta confianza legítima. Pero esta acción de tutela fue mucho más allá y ordenó que se suspendieran los desalojos a quienes probaran, ojo, que habían adquirido con anterioridad al decreto 457 del 2008 en debida forma, o sea, ni siquiera que tuvieran construido, sino que fueran propietarios en debida forma y que debían protegérsele estos derechos. Muchos de los del barrio no solamente tenían órdenes de demolición, sino multas, sanciones. Incluso la misma alcaldía mayor, mediante un concepto que desarrolló la acción de tutela, estableció que si se suspendían las demoliciones, pues deberían suspenderse las multas. Por multas se habían iniciado cobros coactivos, habían embargados bienes, pues tocó levantar estas medidas cautelares y acatar la acción de tutela, porque si se desconoce una acción de tutela, no solamente estarían en un incidente de desacato, sino en un delito que se llama fraude a decisión judicial o administrativa, que trata el artículo 454 del Código Penal. Entonces, mire que hay concordancia entre lo que sucedió en Bosa y lo que sucedió en la localidad de Kennedy. Pero el juez de la acción de tutela fue mucho más allá y estableció que el Estado actúa con doble moral. ¿Por qué actúa con doble moral? Porque por un lado certifica que son bienes privados, registra sus escrituras, registra sus mejoras, cobra impuestos y como el impuesto predial, o sea, usufructo al bien, se permite la instalación de los servicios públicos y recoge el tributo de estos temas y después alega con doble moral que es espacio público. Por un lado, lo permite, da la confianza legítima que es privado y hay todo un tema de jurisprudencia al respecto de la confianza legítima, como sucede con los vendedores ambulantes, en unas sentencias recientes con los desalojos que están adelantando las alcaldías locales y el alcalde mayor, y pues resulta que lo que se les protege es la confianza legítima cuando el Estado actúa con doble moral, porque por un lado dice el espacio público es inalienable, imprescriptible, no se puede usufructuar, pero por el otro lado da la confianza legítima de que es privado, que tiene autorización, que se le cobra impuestos. Entonces, en estos temas del espacio público, más allá de mirar qué es espacio público, porque sobre el espacio público el artículo 63 de la Constitución Política dice que es inalienable, imprescriptible, no se puede ocupar, no se puede usufructuar, tenemos que mirar cómo se garantizan los derechos individuales y fundamentales. Este tema es muy bonito, los espero en 8 días y seguiremos desarrollando otro tema similar. Dios los bendiga, chao.